Propiedad. Parece algo súper simple, ¿no? Algo es de uno y ya está. Pero si le rascamos un poquito a la superficie, nos encontramos con un universo de complejidades económicas que son fascinantes. Y justo de eso vamos a hablar hoy. A ver, vayamos al fondo de esto. Cuando decimos que algo es nuestro, ¿qué significa realmente? Uno creería que la respuesta es obvia, pero para nada. Y es que revela muchísimo sobre cómo nos organizamos como sociedad. Miren, vamos a comparar dos cosas. Ser dueño de unos pantalones es bastante claro. Son de uno y punto. Pero ¿y un terreno? Ahí la cosa se pone buena. ¿Hasta dónde llegan los derechos? ¿Hasta el cielo? ¿Hasta el mismísimo centro de la tierra? De pronto, esa idea tan simple de propiedad se vuelve, pues, súper confusa. Y aquí es donde los economistas entran al rescate con una idea que, la verdad, lo cambia todo. La gran revelación es esta. En realidad, no somos dueños de cosas. Lo que poseemos es un conjunto de permisos sobre esas cosas. A este concepto se le conoce como el paquete de derechos. Hay que imaginar que la propiedad no es como una roca, algo sólido y único. Es más bien como un manojo de palitos. Y cada palito es un derecho diferente. El derecho a usar algo, a venderlo, a no dejar que nadie más lo toque. Y lo interesante es que este paquete se puede armar y desarmar. Y aquí lo vemos aplicado a un terreno. Cada uno de estos es un palito de nuestro manojo. Está el derecho a cultivar, el de construir, el de no dejar pasar a nadie, y hasta se puede vender solo uno de esos palitos. Por ejemplo, el derecho de que alguien cruce por el terreno. O sea que, en el fondo, la propiedad es algo totalmente personalizable. Pero ¿saben qué es casi más interesante? Lo que no viene en el paquete. Por ejemplo, nadie tiene el derecho de impedir que las ondas de radio pasen por su propiedad. Y uno se pregunta, ¿por qué no? Imaginen el desastre. Una estación de radio tendría que pedirle permiso a, no sé, a millones de personas solo para poder transmitir. Los costos de negociar todo eso serían, bueno, impagables. Simplemente no es práctico. Bueno, a ver, si es tan complicado, ¿para qué nos metemos en estos líos? ¿Por qué no dejamos que todo sea de todos y listo? La respuesta es que, a pesar de todo, la propiedad privada es una herramienta increíble para resolver dos problemas, pero problemas enormes, ¿eh? El primero es el problema de la asignación. O sea, ¿quién usa el coche hoy? La propiedad lo deja claro, sin discusiones. Y el segundo, que es importantísimo, es el del incentivo. Piénsenlo, si no existiera la propiedad, ¿quién se tomaría la molestia de construir una casa, de sembrar un campo, si cualquiera podría llegar y quedarse con todo? Pues nadie. La propiedad es ese motorcito que nos empuja a crear cosas de valor. Claro, esto nos lleva a una pregunta que parece lógica, ¿no? Si la propiedad privada es tan buena para solucionar cosas, ¿por qué no lo hacemos todo privado? ¡Todo! Pues porque resulta que hay veces en que la propiedad privada, en lugar de ser la solución, se convierte en el problema. Este ejemplo es brutal. Imagínense tener que pagar por cada palabra que decimos. ¿Nos atreveríamos a hablar? ¿A conversar? Claro que no. La comunicación, como la conocemos, se acabaría. El mundo literalmente se quedaría en silencio. La razón de todo esto tiene un nombre técnico, pero muy importante. Costos de transacción. A veces, el costo de definir de quién es algo, de vigilarlo y de negociar su uso es tan, pero tan alto, que simplemente no tiene sentido. Como dicen por ahí, sale más caro el caldo que las albóndigas. Y ojo, que los ejemplos están por todos lados. El mismo lenguaje que usamos, la información que encontramos en Internet, hasta un buffet libre. Todas estas cosas funcionan mucho mejor cuando son de todos. ¿Por qué? Porque el costo de ponerle precio a cada palabra o a cada bocado de comida sería tan ridículamente alto que al final destruiría todo su valor. Pero bueno, incluso cuando decidimos que la propiedad privada sí es el camino, no es gratis. No, viene con su propia factura, digamos con unos costos ocultos que casi nunca vemos. Y estos costos los podemos agrupar en tres grandes retos. El primero, ponerse de acuerdo sobre qué es de quién, o sea, definir la propiedad. El segundo, que esos derechos se respeten, hacerlos cumplir. Y el tercero, que es muy curioso, es el costo de crear esa propiedad desde cero. Para entender el costo de definir, hay una historia buenísima, la de Stack Island, en el río Mississippi. Resulta que esta isla, por la pura erosión del río, se fue moviendo poquito a poquito, por décadas, hasta que un buen día, ¡pum!, la isla ya estaba en el terreno de otra persona. Y la pregunta del millón, ¿de quién era la isla ahora? Como ven, definir las fronteras no es tan fácil como parece. Ahora, hablemos de hacer cumplir los derechos. Hay una teoría que a mí me parece fascinante.
Dice que la agricultura privada a gran escala fue casi imposible hasta que apareció un aliado inesperado, el perro. Piénsenlo, antes de los perros, ¿cómo vigilabas tus cosechas? Era carísimo. El perro fue básicamente la primera alarma antirrobo barata y eficiente, la tecnología que hizo que la propiedad privada de la tierra fuera posible. Porque al final, si no puedes defender lo que es tuyo de forma barata, la propiedad no es más que una bonita idea. Y por último, el costo de crear la propiedad. Y para entender esto, necesitamos hablar de un concepto económico clave, la búsqueda de rentas. En palabras sencillas, es cuando la gente gasta recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, no en crear más valor, sino en pelear por el valor que ya existe. Es como si en lugar de hornear un pastel más grande, todos se dedicaran a pelear por la rebanada más grande del pastel que ya hay. El ejemplo perfecto de esto es la famosa Homestead Act en Estados Unidos. El gobierno dijo tierra gratis para quien la trabaje. ¿Y qué pasó? Una locura. Una carrera frenética. La gente se lanzó a cultivar la tierra mucho, pero mucho antes de que fuera rentable. Gastaron fortunas en equipo, en semillas, perdieron dinero, todo con tal de ser los primeros y quedarse con su pedazo de tierra. Al final, lo que gastaron en esa carrera fue casi lo mismo que valía la tierra que obtuvieron. Un desperdicio de recursos gigantesco. Eso es la búsqueda de rentas en su máxima expresión. Entonces creo que va quedando claro, ¿no? La propiedad no es algo sagrado, no es una varita mágica que soluciona todo. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, hay que saber cuándo usarla, cómo usarla y siempre poner en una balanza sus costos y sus beneficios. Y esta comparación entre la tierra y un auto lo deja clarísimo. Nos muestra qué tan flexible puede ser esta herramienta. Con un terreno, gracias a que hay registros públicos y todo un sistema, podemos personalizar ese paquete de derechos a nuestro antojo. Vender un palito por aquí, otro por allá, y esos acuerdos duran en el tiempo. Pero con un coche, nada. Es casi imposible. Los derechos de propiedad de un coche vienen, digamos, en un paquete de talla única. Y con esto llegamos a la gran idea final. El tema de la propiedad no es una cuestión moral de bueno o malo, es una cuestión de pragmatismo, de pura eficiencia. Es una especie de tecnología social que una sociedad inteligente solo debería usar cuando los beneficios superan y por mucho los costos, que como ya vimos pueden ser enormes. Así que, en el fondo, todo se reduce a dos preguntas clave. Pregunta 1. ¿Qué tan caro y complicado es definir, proteger y negociar esta propiedad? Y pregunta 2. ¿Qué tan grandes son los beneficios que obtenemos, como los incentivos para crear y el usar las cosas de forma más eficiente? El equilibrio entre esas dos respuestas es lo que nos debería decir si algo tiene que ser privado o si es mejor que se quede como algo de todos. Lo que nos deja con la pregunta del millón para nuestra época. En este mundo lleno de datos, de inteligencia artificial, de ideas digitales, cosas que no se pueden tocar pero que valen muchísimo, ¿cómo aplicamos estas ideas? ¿Cómo decidimos qué debe ser mío, qué debe ser tuyo y qué quizás debería ser de todos? Usar este enfoque económico para contestar esa pregunta, bueno, ese es el verdadero rompecabezas de la propiedad en el siglo XXI.